Gloria a Dios, Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso día. Vamos al libro de Marcos, por favor. Vamos al libro de Marcos, Marcos 12, versículos del 28 al 34. Amén. El título, el gran mandamiento. Gloria a Dios. La palabra del Señor lee de esta manera, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y él amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y a ninguno osaba, dice, y ya ninguno osaba preguntarle. Padre amado, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, ayúdame por favor a compartir la palabra de Dios conforme al propósito de Dios. Espíritu Santo, suelta mi lengua para la gloria y la honra de Jesús. Mis queridos amigos, dice la palabra del Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Está hablando Jesús. Es el primer mandamiento. Que el hombre tiene que amar a Dios con todas sus fuerzas. Y dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Si el hombre amaría a Dios y amaría a su prójimo, no habría tanta maldad en el mundo. Si el hombre verdaderamente amase a Dios, no habría, pues, tantas cosas tan terribles que uno ve y sabe y escucha por la noticia. Porque el hombre apartado de Dios nada puede hacer. Vaya donde vaya, haga lo que haga, diga lo que diga, tenga lo que tenga, sin Dios, el hombre no puede hacer nada, está vacío, nada bueno podrá hacer. Por más que trate, siempre estará sus acciones dirigidas de alguna manera a hacer maldad. Usted dirá, pero ¿cómo es eso? Entonces no hay hombres buenos en el mundo. No, no hay ninguno de acuerdo a la Biblia. La Biblia dice que no hay uno. Entonces necesitamos que el hombre pues venga a Dios, para que cuando el hombre viene a Dios, todo va a cambiar en la vida del hombre. La palabra de Dios lo dice. Aquí le están preguntando al mismo Jesús, y el Jesús está respondiendo claramente y dice, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y él responde, dice, es oye Israel, el Señor nuestro Dios, dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, que toda la fuerza, la energía que el ser humano tiene es para amar a Dios. Es el primer mandamiento, que hay que amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y después lo demás. Porque si amamos a Dios de verdad con todas nuestras fuerzas, Dios nos dará, nos dirigirá, nos llevará y nos hará avanzar en el camino que debemos caminar y andar. No es al revés. Primero tenemos que amar a Dios. Dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, todo lo que el hombre tiene es para amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas.
Qué grande, ¿verdad? Los hombres hacemos eso de verdad a Dios. Amamos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. O andamos quejándonos y echando la culpa a Dios de todo lo que nos pasa, acusando a Dios porque Dios no me contesta esta oración, o no me contesta el otro, no me escucha porque estoy en pecado, o no quiere Dios saber nada de mí, o finalmente decimos no existe Dios. Qué terrible, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto amamos a nuestros vecinos, a nuestros niños? Dice, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. ¿Amamos a nuestros prójimos de verdad? Usted es tan indiferente que pasa y le da igual por donde usted va y no le importa realmente nadie más que usted. ¿Uno ama al prójimo? Usted me dirá, pero no podemos confiar en este mundo con tanta maldad que hay. Es verdad, hay mucha maldad, hay mucha inseguridad, da miedo, pero hay que amar al prójimo. Hay que tener compasión por aquel hombre, mujer que no conoce de Jesús. Hablo de los cristianos que conocemos la verdad. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que compartir la bendición que Dios ha puesto en nuestras vidas, la salvación. Porque si esos hombres se mueren sin salvación, mis queridos amigos, ustedes saben que se irán al infierno. Aquí el Señor es claro. Está enseñando a amar, que el hombre tiene que amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Es el primer mandamiento. Y dice, no hay otro, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Dice que no hay otro mandamiento mayor que esto. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Qué gran demanda de Dios, ¿verdad? Usted me dirá, pero entonces tengo que amar a Dios más que a mi esposa. Pues claro. Más que a su esposo, pues claro. Más que a sus hijos, pues claro. Tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y Dios nos dará suficiente amor para amar a nuestros seres queridos. Pero tenemos que amar a Dios. Tenemos que entregar ese corazón que es tan engañoso a Dios. Esa mente y esas fuerzas. Por eso Pablo decía claramente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo entendió perfectamente estos mandamientos. Y él amaba al prójimo. Por eso es que Pablo iba y predicaba, y aunque lo golpeaban en las sinagogas, después lo tiraban afuera, él se levantaba y seguía predicando. Él no odiaba a sus enemigos. Él le predicaba porque entendió, después de ser un terrible perseguidor de la iglesia, cuando se llamaba Saulo de Tarso, pero en el camino a sacar más licencias o permisos para perseguir a la iglesia, conoció a Jesús. Y él entendió que tenía que amar a Dios con todas sus fuerzas, más allá de su entendimiento, y amar al prójimo. Por eso es que él predicaba la palabra de Dios. Y predicó hasta un día antes de morir, dicen los historiadores. Ahí es donde envía la última carta a Timoteo, exhortándole a seguir en los caminos del Señor. Dicen los historiadores que al día siguiente fue decapitado. Mis hermanos, tenemos trabajo que hacer, pero tenemos que amar a Dios. Tenemos que someter nuestra carne al servicio y la obediencia de Cristo. Esta carne no quiere muchas veces ni siquiera orar. Se siente cansada, agotada, pero todo lo que es pecado, ahí está esa carne. Todo lo que es diversión, ahí está la carne. Pero para alabar y buscar a Dios, la carne se cansa, se agota, no quiere hacer nada.
Pero tenemos que someter esta carne. Es la única manera. Caminamos en esta carne, no podemos evitarlo. Dice la Biblia que el espíritu está presto, pero la carne no. Por eso, mi querido hermano y hermana, tenemos que hacer morir esta carne día a día. Y acuérdese, tenemos que amar a Dios de todo corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo. Que Dios lo bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana. Pero vamos a invitar a los amigos y amigas que no conocen de Jesús, que en este día puedan conocerlo. La palabra de Dios dice, mi amigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Y Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí, dice Jesús. Por eso, mi amigo, en este día, venga Jesús. Dele la oportunidad a Jesús de ser su Dios, su Padre, su amigo, su dueño, su todo. Esté usted en la religión que esté. Venga Jesús, porque el único que puede cambiar su vida de usted para siempre, perdonarlo, limpiarlo de todos sus pecados, es Jesús. Y Jesús lavarlo a usted en la bendita sangre que él derramó en la cruz del Calvario. Lavarlo, bañarlo, perdonarlo de todos sus pecados, es Jesús de Nazaret. Y después, escribir su nombre en el libro de la vida en el cielo. Sí, mi amigo, porque hay dos destinos solamente para el hombre. Con Jesús para el cielo o con Satanás para el infierno. El purgatorio es una mentira del diablo, no existe. Es un engaño de Satanás. Por eso venga Jesús en este día. Vamos a hacer esta oración, por favor. Cierre sus ojos y repítala. Amén. Jesús de Nazaret, gracias por esta oportunidad, por este día. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo en este día me arrepiento, Jesús, de la manera y forma de vida que he vivido hasta el día de hoy. Perdóname, Jesús, por favor. Porque yo reconozco que fuiste a la cruz del Calvario y que allí tú has muerto por mí, pero que resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Vives y vives para siempre. Jesús, gracias por dar tu vida por mí. Por eso en este día, Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Te hago mi Dios, te hago mi Padre, mi dueño, mi amigo, mi todo. Gracias, Jesús de Nazaret. Por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días. Y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven, ahora mismo. Que Dios los bendiga, mis queridos amigos. Padre amado, gracias. He predicado tu palabra. Tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra. Y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, mi Jesús, al único Dios grande y poderoso, mi Señor, mi Salvador, el Salvador del mundo. Gracias, mi Jesús. Les habló Roberto Quiroga. Dios mediante volveremos en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga, grande, rica y poderosamente.